Hola chiquillos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes que nos acompañan en estas conversaciones que generamos todas las semanas en Tiempo de Escena. Recuerden que pueden seguir nuestras grabaciones anteriores y nuestras conversaciones anteriores en las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube y la plataforma santi.cl. Así es. Hoy día tenemos dos grandes invitados, uno de la casa y uno bastante particular. Así que, Marieta, tú primero. Vamos a pasar de este teatro musical grande que vimos la semana pasada con El violinista en el tejado, a todo lo contrario, a una obra íntima, pequeña, que habla de la biografía de alguien. Bueno, y ese alguien es una persona bastante conocida por la sociedad chilena. Es un doctor, un cirujano plástico, el doctor Roberto Hoffmann, muy conocido, estuvo en programas de televisión, muy conocido también por su beta artística, tiene un teatro, pinta, esculpe y además tiene una beta filantrópica escondida, pero que por ahí se sabe, ¿no? Ajá, exacto. El doctor Hoffmann tiene una vida larga y una historia muy contundente que contar, que tiene que ver con nosotros también, con nosotros como país. Él es hijo de inmigrantes y se entronca con la historia de muchos hijos de inmigrantes que forman lo que somos nosotros, ¿no? Muy contemporáneo por lo demás. Además. Y lo dirige en esta aventura biográfica, en este biodrama, en esta pieza de teatro documental, Malicho Vaca, ¿sí? A quien conocemos y admiramos por su reminiscencia, y que tiene esa particularidad de tomar la realidad y transformarlo, apropiarse de la realidad y hacer mucho más que teatro documental. Porque, como insisto, la historia de Roberto Hoffmann es más que la historia de Roberto Hoffmann. Es memoria, es identidad, es nación también. Es lo que somos todos. Es increíble que la historia de alguien se pueda transformar en algo cercano para tantos y tantas. Sobrepasa su historia personal y se hace nuestra, y nos apropiamos de aquello que también le sucede a él. Así es que vamos a invitar a esta conversación a Malicho Vaca, a Roberto Hoffmann. Así es que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición y bienvenidos. Bienvenidos, ambos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en el programa de ustedes y en esta entrevista, porque creo que es un momento en que podemos conversar muchas cosas que pasan en la obra Identidad 83, y creo que Malicho tiene muchas cosas que decir, así que espero que compartamos este momento así con mucha intensidad y mucha alegría. Gracias. De eso se trata. ¿Malicho? Muchas gracias, por supuesto. Sin duda es muy hermoso ser invitado por ustedes siempre, y con el protagonista de la obra aquí presente, que él sí que tiene más cosas que decir, yo diría. Harto que compartir entonces. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el punto de encuentro entre Roberto y Malicho? Eso me gustaría saber. ¿Qué los acercó? ¿Qué los sedujo el uno del otro? Bueno, la verdad es que tiene una historia muy bonita este encuentro con Malicho, que hace un año atrás realmente yo lo conocía por la producción de sus piezas, pero yo soy director y dueño del taller Siglo XX Yolanda Hurtado, que está aquí en el barrio Llavista, y en esta reprogramación para el año 2022, empecé a buscar personas que pudieran estar en nuestro teatro, y una productora, Bárbara Donoso, trajo a un señor que era Malicho Vaca, que realmente empezamos a conversar, y yo con muchas inquietudes entre medio, me llegó de una manera muy particular, porque Malicho tiene un aura, tiene una atmósfera, tiene un magnetismo realmente muy importante, y por lo tanto eso
eso me atrajo con la posibilidad de que hiciera algo en nuestro taller, como una programación hacia adelante. Y en esa ocasión hablamos de una inquietud personal que yo tenía como médico, como cirujano, y que he trabajado durante varios años con personas importantes de nuestra sociedad y que ocupan un espacio muy particular en la sociedad, que son los pacientes transexuales. Y entonces, entrando en eso, siempre me llamó mucho la atención el problema de la identidad de un paciente transexual. Y por lo tanto se lo planteé a Malicho, que nos venía a ver, lo cual le pareció bastante interesante, pero yo me di cuenta que no lo capturó totalmente. O sea, no se entró directamente en la pasión que yo tenía de hablar acerca de la identidad de pacientes transexuales. Y entonces a él le pareció mucho más interesante hablar sobre la identidad propiamente tal. O sea, la problemática de la identidad. Y de ahí yo quisiera pasarle la palabra a Malicho para que nos cuente cómo siguió adelante este proceso de conocimiento mutuo. Muchas gracias, Roy, por el pase. Bueno, Roy también tiene su beta de entrevistador, viste que allá en el taller siglo XX él hacía entrevistas y las subía y todo, así que ahí hay que tener cuidado con el serrucho. Sí, pues, efectivamente fue así, pero sucede que yo sentí que era necesario para poder vincularse a esa temática, que es una temática delicada y que es muy importante tocar desde diferentes aristas, era necesario investigar la identidad propia. Y es en el recorrido en donde yo trato de pesquisar qué vincula al cirujano con la transexualidad, en dónde se juntan, cómo se juntan, hacia dónde van. Pero en este camino de mirar hacia atrás, de volver a pasar por ahí, por lo que fue la vida, es que yo voy detectando otros como pedacitos del crisol que significa la identidad, que me parecían que eran primos a la hora de construir una obra, porque el otro igual iba a ser biodramático, de hecho habían invitados que el Roy tenía ya seleccionadas, que nos habían dado sus testimonios, que estaban sus grabaciones, sus entrevistas y todo, pero nos hicimos un bypass, y como que hicimos algo así como una precuela quizás, porque era necesario entender cuáles son estas inquietudes de esta persona de 83 años, pero de dónde florecen, y qué lo remueve, qué lo remece, qué es lo que queda. Y así yo me obsesioné más como con la idea de identidad, porque veía en este personaje la inmensa capacidad de reflejar una sociedad. Y eso a mí me parecía impactante, sobre todo porque eh, siempre los profes de historia hablan de lo cíclico de la historia, de cómo se repiten los procesos sociales, cómo se repiten. Y a diferencia de reminiscencia, que mi abuelita tiene Alzheimer, entonces es un olvido completo de la identidad, aquí lograba obtener el constructo entero. Y no solo eso, sino que una infinidad de archivos y soportes que podían otorgarle mayor contundencia y sustancialidad a la obra. Entonces, en algún punto me maravillé de Roberto Hoffman, muy maravillado. Entonces, en definitiva, no es que no te haya seducido la transexualidad del tema, digamos, propiamente tal que te estaba presentando Roberto, sino que finalmente era cómo partimos desde la base, desde el origen, hablando principalmente de la palabra identidad. Entonces, en ese caso y en ese sentido, ¿cómo logras ir como limpiando todo este proceso y todo este camino para hincarle el diente a este tema desde la historia de Roberto? Es bien, bueno, la verdad es que es bastante más dramático que algo dócil, porque tiene que haber una selección y uno tiene que convertirse realmente en un montajista. La dirección en biodrama o en teatro documental, teatro archivo, tiene que ver también con aprender a sintetizar. Y en mi cabeza, de la misma obra, existen 5 obras, y las 5 obras son contadas con archivos distintos. Y tuve que soltar un poco mi ascendente Géminis y decir, ya, dejar que algo hable por mí, y también dejar aquello que a mí me gusta mucho decir, que tiene que ver con
dejar que el ritmo de algo, de una escena, de una obra, sea determinado por algo que yo no puedo controlar. Entonces le otorgué eso al Roberto y ahí vi qué era lo que pujaba la escena desde él. Pero hay harto que está cortado que yo quisiera profundamente decir, mostrar, hacer. Entonces se lo dejé más bien a un proceso natural del gesto creativo, a una sensación de diálogo, porque aparte de esta investigación dura aproximadamente 10, 11 meses entre un director y un actor, que son roles que de mucha intensidad, de mucha conexión, de mucho estar juntos en escena con un foco prendido, los dos solos hablando, improvisando, reflexionando, observando, indagando, hasta que llega un punto también en el que Roberto, él dice como, bueno, yo quiero saber quién es Malicho. Y él empieza ya como con esto a poner en crisis este vínculo, que es como, ya, yo voy a contar mi vida, pero ¿quién es el que la quiere contar? ¿Y qué hay detrás de esa persona? Y entonces es bien sincrético en realidad el proceso. Mira, Wow, qué hermoso proceso. Roberto, ¿cómo fuiste tú junto con Malicho seleccionando las partes de tu vida que están en escena? Porque son muy, muy, muy potentes. Yo recuerdo el tema de la paloma, por ejemplo, de la paloma y tu padre, y realmente se me parte el corazón de nuevo. Y hay otros momentos que son así de importantes. ¿Cuál fue tu mirada? ¿Fue intuitivo? ¿Fue buscando algo? ¿Cómo fue? Bueno, ahí recurriendo un poquito a mi ascendente de Piscis, yo empecé a hacer un análisis que para mí, les puedo decir que a esta altura de mi vida, un análisis retrospectivo y de avance en todas las etapas de mi existencia, que no es corta, sino que es bastante larga, en la cual yo empecé a buscar y seleccionar ciertos episodios que para mí habían sido muy importantes y que recordaba desde muy atrás hasta llegar a lo que era ahora, y después se empezó a hacer una selección de esos momentos para que tengan una cierta unidad dramática. Yo por una parte me encontré que por primera vez, bueno, yo escribo poemas, de repente escribo alguna cosa simple, a mí la literatura me gusta mucho, pero de repente me encontré escribiendo prácticamente de un tirón toda una anécdota y todo un momento de mi vida en forma de prosa, y se lo fui mostrando mientras lo iba haciendo, se lo iba traspasando a Malicho, y él decía, fantástico, extraordinario, o esto me gusta, y después nos juntábamos y empezaba a sacar algunas cosas hasta que finalmente se seleccionó, casi en conjunto, pero más de la creatividad de Malicho, cuáles podían ser los episodios que yo empecé a sacar dentro de mí. Y ahí habían episodios importantes. Y aparte de eso, empecé a hurguetear dentro de toda mi casa, porque empezar a buscar diapositivas, que la verdad es que yo tengo más de 10.000 diapositivas dispersas por todos lados, aparte la cosa médica, la cosa personal, la cosa de nuestros viajes, las relaciones mías, la relación con el amor de mi vida, todo fui empezando y fui llevándolo para encontrar algún nexo que yo personalmente no lo tenía directamente, solamente tenía la emoción del momento del recuerdo. Y eso fue maravilloso. Yo empecé a descubrir cosas en mí, y lo más importante, que yo empecé a descubrir personas, y personas que yo nunca conocí, como fueron mis abuelos. O sea, eso es todo un episodio aparte, el descubrimiento de un maletín que contenía un tesoro que fui capaz de saber cómo ellos pensaban y cómo ellos me conocían sin haberme conocido, porque yo había salido y ellos no me conocieron, y yo empecé a sentir de que yo había sido como una especie de lugar o persona a los cuales ellos se podían
aferrar para salir fuera del holocausto alemán o europeo. Entonces, eso para mí este proceso, yo que he hecho varias obras teatrales y muchas buscando cosas personales, es un descubrimiento y una apertura. Yo siempre, y lo repito, yo parece que en este proceso de un año prácticamente, yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo porque conocí lo que eran parte de mi familia, incluso parte de mi religión, raíces muy importantes para el crecimiento de un ser humano que ahora tiene esos 83 años. Oye, Malicio, y agarrándose incluso de aquello, ¿cómo te haces cargo tú de toda esta información que te llega de Roberto? ¿Cómo la seleccionas, cómo la limpias y cómo trabajas además con él de esta forma tan magistral? No sé si es tan magistral, pero lo que sí es que es con mucho cariño y amor y con mucha delicadeza, que es lo que más me interesaba, porque yo al Roy le decía que a mí me parecía que el teatro en este presente, en este contexto, tenía que ser un lugar de contención, por supuesto que de reflexión, pero yo estaba muy agotada desde hace mucho tiempo atrás de que me gritaran en el teatro, por ejemplo, de ver como escenas terribles, ¿no? Entonces yo necesitaba que el teatro fuera un contenedor de gesto de amor. Y en ese sentido, lo que hice como ejecución, como procedimiento escénico fue pedirle a Roberto, ¿no es cierto? Durante un mes, él todos los días me tenía que entregar un texto sobre una anécdota de, por darte un ejemplo, 1942, 1943, 1944. Entonces hice que de alguna forma él como escritor pudiera contener en una página algo que recuerda sin parar, con el corriente de la conciencia. Y eso produjo un archivo más o menos como de 90 páginas escritas hacia abajo, como bueno, y de ahí salen las palomas, por ejemplo, el cuadro de las palomas. En el caso de la diapositiva, el Roy trajo la diapositiva, yo le exigí como todas las diapositivas que pudiera traer en cajas de plástico, y yo mismo, solo, sin él, seleccioné diferentes núcleos o diferentes imágenes y luego le puse un micrófono y le hice yo que me explicara toda mi selección. Es decir, le muestro esta, y él, sin saber qué es lo que le iba a mostrar, él me iba explicando lo que yo había elegido. Y así eso se fue apretando, y de 10.000 pasamos a 500, a 200, a 100, hasta que ya hay aproximadamente 25. Y que tienen que ver, que la idea también tenía que ver con que te debía ser un engranaje también, un engranaje de recuerdos, de memoria, que tiene un tiempo, un ritmo, que tiene una forma. Y también el dispositivo, bueno, dispositivo no, pero el elemento escénico de facturar de la artesanía, de que esta máquina retroproyectora se toca con un tiempo, con un dedo, con otro, con la luz, se sube, se baja, tiene un sonido particular, es una atmósfera en sí misma, entra por detrás. Entonces, todo ese diálogo yo lo iba trabajando en la medida en que el Roberto también iba presentando sus propios archivos. Lo mismo con los VHS. Y así fui ejecutando, trabajando desde el contenedor del archivo. Si era un VHS, nos compramos la máquina, le limpiamos los cabezales y empezamos a meter el Aloeli, unos Aloeli de hace como 15, 20 años atrás, muy divertido. Claro, hay cosas que se quedan afuera al margen, pero hubo mucho. También porque yo algo que a mí me obsesionaba en este trabajo era pensar que la diferencia, lo que nos divide es medio siglo, ¿no? El Roy tiene 83, yo tengo 33, entonces estos 50 años, digamos, como entre mi edad y la suya, ese medio siglo, y que es un medio siglo, ¿no? Como que 50 años de la historia de Chile, de la de Latinoamérica, de la del mundo, de 50 años de una persona, 50 años de unos abuelos que no conocieron a su nieto. Yo mismo, mis bisabuelos viajaron desde Kiev, Ucrania, y yo no los conocí y llegaron a Chile. Entonces yo también trato de hablar desde la ausencia de esas personas. Y ahí me conecté también, wow, como mirando para atrás, cuánta conexión existe sin saber, porque estamos cubiertos con estas mascarillas, encerrados en las casas, pero hay tanto por dentro, ¿no? Como quizás la sangre tira realmente, no sé. Así fue.
Roberto, tu cercanía claramente con el teatro es muy cercana, valga la redundancia, así como súper compenetrada. Pero dentro de la escena de la actuación, finalmente, profesionalmente, no es tu área. Entonces, ¿cómo logras entrar en el mundo de la actuación? Así como saliendo de la obra un poco, ¿cómo te presentas frente a un director y a un escenario? ¿Sí? Y además en una apuesta tan particular como esta, porque no es una apuesta donde tú tienes un texto y te dan un pie, sino que tú tienes que interactuar con Malicho, con el músico, con materialidades distintas, o sea, no es fácil. Absolutamente. La verdad es que para mí, y siempre lo ha sido así, el arte es fundamental. Y mi primer arte siempre fue hacer teatro. Y yo estudié teatro junto con estudiar medicina. Yo terminé mi carrera de actor en la Católica, en el Vespertino, cuando estaba en quinto, sexto año de la carrera de medicina. Y para mí siempre, en todo el transcurso de mi vida, el teatro ha sido fundamental y siempre lo he hecho. He dirigido, he actuado y siempre ha sido parte de mi quehacer diario. Por lo tanto, no es extraño de que sea así. No. Oh, se nos fue. Nos cayó. Oh, se nos cayó Roberto. Se le pudo haber acabado la batería, pero es verdad que el Robbie es actor hace mucho tiempo y que hizo teatro, estudió en la universidad y Claro, después pero fue lo que convocado Cristian se mucho tiempo. refiere como a profesionalmente, Claro. que profesionalmente Profesionalmente, él es cirujano plástico, a eso se refiere. sí, pero también ganó, o sea, también tuvo trabajo profesional en los 50 en la En televisión. los 50, sí. Ah, mira. En los 60, él fue parte del primer, si no, si es que una cosa muy entretenida, fue las primeras plantas de actores de Canal 13. Él iba y estaba ahí como de actor fijo para cualquier cosa que se necesitara para actuar. Por eso es que se convierte en Arturo Prat, de ahí lo sacan. Y durante harto tiempo mantuvo ese trabajo de manera profesional. Eh, Luego, ya cuando decide especializarse en la cirugía, y ahí se aparta un poquito más. Ya. Y ahí vuelve. Malicho, entonces cuéntanos tú un poco está volviendo mientras se reconecta, de cómo entonces tú lo tomas a él como un actor, digamos, de los años 50 o de aquellos años, y lo planteas y lo plantas sobre el escenario. Es bien interesante porque el Robbie también tenía toda esta semblanza de actor antiguo, ¿no? Como Claro. de Y ahora declamar sí, las cosas. Ahí volvió. Y el ahí trabajo tuvo volví que de ver con nuevo. sintetizar también, como con bajar a el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, y esto es todo, porque el contenido que traigo es tal que solo necesito instalarlo en la escena. Y él es realmente muy Mateo, entonces los ensayos consistían en trabajar esa idea de decir las cosas y muy preocupado siempre pero no me veo como haciendo como la tempestad, y siempre fuimos depurando, siempre fue mucho, mucho trabajo de ensayo, realmente mucho trabajo de ensayo. Replanteo entonces la pregunta Sí. y le digo a Roberto entonces, ¿cómo se planta de nuevo sobre el escenario? ¿Cómo, digamos, es volver a ser dirigido por un director? ¿Y de dónde sacas toda esa energía y como reminiscencias y recuerdos de aquello? La verdad es que siempre, toda mi vida, el teatro ha sido como el arte más importante. El arte en general, la pintura, la escultura, el escribir, los poemas y todo lo demás siempre me han acompañado, pero el teatro para mí ha sido esencial. Yo estudié teatro junto con estudiar medicina. En quinto, sexto año hice mi carrera de actor en el Vespertino de la Católica y completé absolutamente todas mis necesidades. He dirigido, he actuado, hemos hecho varias interpretaciones actorales y como digo, yo sin el teatro, yo siempre digo que sin el arte y especialmente sin el teatro tendría por lo menos una o dos piernas cortadas y no podría seguir caminando. La verdad es que es muy importante para mí y el encontrarme con Malicho
ha sido un tremendo descubrimiento, porque yo del teatro, por decir así, de estructura clásica, llegué a la concepción que tiene Malicho del biodrama, y tomando mi experiencia personal, que no es la simple actuación, sino que es la comunicación, que es una de las cosas que más me ha fascinado en toda mi vida, he logrado completar eso, de estar en el escenario, contarle al público, a la gente que está viendo esta representación, mi propia vida en forma natural y en forma muy sensible. A mí me gusta mucho la sensibilidad de la comunicación. Yo entro a entregar una parte no solamente intelectual, sino que sentimental, de sentimiento de los episodios elegidos de mi vida. Por eso no me ha sido nada difícil, todo lo contrario, ha sido muy captador en todo sentido. ¿Pero hay algún desafío, Roberto, en este tipo de teatro tal vez, que es distinto, que trabaja con otros ritmos? Indudablemente que hay un desafío, y que ha sido un desafío de dejar atrás un poquito el teatro, por decir así, clásico, de impostación de voz, de buscar otro personaje con todo su contexto, a ir a la cosa esencial, individual, personal, y entregar esa comunicación en forma teatral, porque hay acción, pero en forma simple, transmisión directa de lo que yo pienso y lo que yo siento, sin barrera. Y eso lo encontré maravilloso en este montaje del biodrama. Oye, Malicho, te quería preguntar por esta obsesión que tienes, o esta temática recurrente con respecto a no sé, tengo como la sensación como de sacarle las tripas a la gente, y como de mostrar frecuentemente como lo que tienen en su interior, íntimo, en su íntimo, en su corazón, en su alma. Es como, ¿de qué manera se sigue, digamos, mostrando lo mismo a través de esta nueva obra que es con Roberto? Sí, bueno, yo tengo esa tendencia, pero sabéis que esto está fuera de las lógicas del teatro, pero de verdad que en mi carta astral me sugerían trabajar con la idea de la oscuridad. En general, se me hace muy sencillo, parece, lograr tocar aquellas fibras o aquellas cosas que están muy profundas, muy abajo, quizás por Escorpión, cómo está conjugado con la luna en Cáncer. Entonces se me sugirió, si es que hacía procesos creativos, un gran amigo, Javier, que se hacía un nuevo proceso creativo justo antes de comenzar que intentara ir a las heridas que se me iba a dar de alguna forma, y que tratara de ver cómo estaban esas heridas, ver si se podían sanar o no, cómo se abren, cómo se depuran, etc. De alguna forma, el trauma es algo con lo que nos ha tocado lidiar durante mucho tiempo, y caer en la revictimización es muy sencillo. Es parte incluso en Argentina, ahora en FIBA, un gran periodista, Alejandro Cruz, de La Nación, me preguntaba, ¿por qué el teatro chileno es tan político? Y para mí fue una pregunta así, tan político. Y claro, tienen la sensación, nos vemos haciendo un teatro de mucho desgarro. Y creo que tiene que ver y retomo con lo primero que dije, tiene que ver con la revolución de la ternura, siento yo. Tiene que ver con cómo se exponen estas heridas desde otro prisma, cómo yo empiezo a comunicarme con ese yo artista con tanto dolor, porque al fin y al cabo, en la obra muy sensible, toca temas muy, muy, muy dolorosos, a nivel internacional, digamos, ¿no? Como de la historia de la humanidad, como de la historia del país, etc. Y los vemos desde un lugar mucho más natural, más sensible, más pristino. Y yo creo que eso es lo que yo creo proponer, que hace falta afecto, la revolución de los afectos, siento. Tal cual, un lindo texto además que tiene que ver con hacerse cargo de aquello que de verdad nos remueve desde el interior, y que sí, finalmente lo podamos, además de observar, mirar y también hacernos cargo, ¿no? Y como recibirlo como tal. De hecho, Roberto, yo sentí que toda tu performance era totalmente amorosa. No importa
los momentos que estabas pasando, que estabas contando, desgarradores algunos, pero era totalmente amoroso, amoroso. A mi modo de ver, es amor por la vida, es lo que yo siento. Yo me siento muy entregado a lo que es la vida misma, a las penurias y a las alegrías que ha dado la existencia. Yo me siento fuera del contexto de aparecer en la obra, y a lo mejor está ahí implícito, yo me siento que soy feliz, que aunque hayan pasado muchas cosas, yo soy un hombre contento, que las cosas que he tenido en la vida me han enseñado a seguir adelante en forma de felicidad interna. Yo me siento completo, o sea, al analizar a través de la obra, y lo analizo mucho conmigo mismo, es que yo analizo que las experiencias tristes, alegres, amorosas, tienen un contexto de amor muy grande y de felicidad muy grande. Yo saco provecho de las cosas buenas y de las cosas malas, y me parece que todo el mundo debería sentir lo mismo. Y eso es lo que trato de entregar en el trabajo con Malicho, que esto no es una tragedia, es una vivencia, es una vida, es una alegría, es un sentir, es una pasión en el fondo. Yo soy un tipo realmente muy apasionado de las cosas que hago, y por lo tanto las hago con ese cariño y con esa cosa bonita que, que se entrega mediante, o sea, el hecho de desnudarse ante los demás, porque realmente desnudarse ante los demás, al principio me parecía un poquito temeroso, pero ahora yo estoy muy feliz de poder desnudarme delante de los demás y entregarle la vivencia mía, que es también una vivencia general de todo el mundo. Sin cometer ningún spoiler y sin como entrar en alguna infidencia de la obra misma, me gustaría que nos contaran un poco sobre qué nos vamos a encontrar con este desnudo, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que se recorren? ¿Cuáles son las ideas que se abordan? Y en lo visual también, ¿con qué nos vamos a encontrar? Así también le contamos un poco a nuestro público qué es lo que van a ir a ver en Identidad 83. A ver, Malicho, tú puedes dar más o menos un resumen y yo doy la capita final, por decirlo así. Identidad 83 es una experiencia estética inmersiva, biodramática y archivo, en la que se tiene la oportunidad de conocer en primera persona la historia de vida, y desde un lugar que a mí me gustaría que en algún punto se convierta en una especie de acto mágico. Desde un lugar de volver a encontrarse como con el niño interior, con el observar las cosas con otra forma, con otro foco. Yo creo que principalmente eso es sumergirse en la historia, no solo de Robbie, de un edificio que está ahí, de un teatro que estuvo cerrado, de una exposición, de un patio, de un café, de la experiencia de caminar desde la casa, desde la casa, desde la casa hasta el teatro, tomarse un café, sentir que algo está sucediendo ahí y que al salir del teatro, algo al menos algo muy pequeño ha cambiado. Sí, en la trayectoria que tiene, porque es como para invitar a todo el mundo que venga a vernos, que esperamos, esta es una primera temporada y luego espero que tengamos más temporadas y podamos mostrarlo a mucho público, es compartir una vivencia. Para mí es compartir desde mi nacimiento al transcurso de varias anécdotas que pasan en mi vida y que me marcan, y el contacto de varias gente, mis padres, mis abuelos, el gran amor de mi vida, la pérdida de ese gran amor, la secuencia que sigue de pérdida de otras cosas que van apareciendo, pero van apareciendo también símbolos de la religión, símbolos de
del entendimiento que uno tiene consigo mismo y con los demás, y en el fondo termina con descubrimiento de este ser humano que soy yo, que viene a encontrar cosas absolutamente nuevas y que ojalá que todo el mundo tenga un pequeño zapatito blanco que mete en una sequía y que se va perdiendo en el camino y es el símbolo de volver y tener vida. Y algo se pierde y bueno, uno no sabe dónde se van las cosas, dónde se va uno. Así que la verdad es que yo quiero invitar sinceramente que vengan lo más posible a este trabajo bonito que hicimos con Malicho, que se hizo aquí en Taller Siglo XX, que siempre durante 10 años hemos estado tratando de mostrar cultura, mostrar teatro, buen teatro, mostrar pinturas, esculturas, reuniones, distintas instancias, y que puedan venir para acá y compartir con nosotros. Yo siempre, cuando viene la gente a una inauguración o comparte con nosotros, yo les digo, esta puerta está siempre abierta porque esta viene a ser igual a una casa de ustedes. Ustedes vienen a pertenecer a esta casa en la cual estamos nosotros cuidando de que la cultura en Chile y en el mundo siga adelante. Hay que dar los Ay, datos que estuve bien. Hay que dar los datos duros. ¿Malicho, te sabes los datos duros? Los datos duros son Ernesto Pinto Lagarrigue, 191, Taller Siglo XX, Yolanda Hurtado, un centro de arte, cultura y educación. A las 19 horas de jueves a domingo quedan 2 fines de semana, por tanto quedan 8 funciones. De esta primera temporada. De esta primera temporada, sí. Y seguramente de la primera obra, de varias más que quieren por ahí dando vuelta, que ya Malicho nos dijo ya que tenía hartas dando vuelta por su cabeza. Así que de seguro que vamos a encontrar una segunda y una tercera obra de aquello. Nos tenemos que ir despidiendo, así es que les voy a pedir a cada uno, a Roberto, a Malicho, que se despidan de nuestros auditores y auditoras, lo primero, para despedirnos. Muchas gracias. ¿No? Exacto. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Yo también soy un seguidor, me siento como en casa siempre. Le agradezco a ustedes, chiquillos, por esta oportunidad también de reflexionar, poner en tensión, pensar, decir, porque todo lo que está fuera del teatro y que convive con él también es teatro. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es fantástico hablar sobre lo que uno hace y lo único que quiero hacer es invitar a todo el que tenga interés en buscar lo nuevo, lo interesante, la comunicación, el drama, el biodrama, puedan acercarse a nosotros, acercarse al barrio Bellavista, no le tengan miedo porque el barrio Bellavista los va a acoger muy bien, tenemos estacionamientos posibles, así que acérquense, métanse ahí a Ticket Plus, busquen y estén con nosotros todo el tiempo y las temporadas que tengamos de aquí en adelante. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Yo me quiero quedar con 2 cosas. Uno, primero, que hay que apoyar el teatro independiente. Sí. Creo que tenemos muy pocas salas que finalmente tienen esta opción de poder funcionar desde lo independiente, desde lo personal, desde lo particular, así es que hay que apoyar 100% independiente de cuáles serán las obras que están. Y lo otro es que ir a rescatar y reconocer nuestro niño interior, según lo que nos dice Malicho, creo que es fundamental, es algo que no tenemos que perder. Yo quiero despedirme y quiero rescatar otra cosa. Quiero rescatar que el adulto mayor está totalmente vigente. Tenemos la prueba en Roberto. La vejez o envejecer no es sinónimo de enfermedad ni de nada, como parece que algunas personas creen. Ya tenemos aquí a Roberto fresco, joven, con ganas de contar, con ganas de hacer, y me gustaría que esa visión permeara nuestra sociedad. Tal absolutamente. Sí. Creo que es fundamental que nuestros
nuestras personas con experiencia, también nosotros te podamos dar toda la importancia y enaltecerlos como corresponden. Así 100%. es, así es. Y Así quedarnos que con esa idea. nos quedamos invitándolas a Identidad 83. Van a pasar un bonito momento emotivo, un momento íntimo, un momento intenso. Se van a encontrar con Roberto, pero se van a encontrar con ustedes mismos. Eso es súper importante. Memoria, identidad, idiosincrasia. Recuerden entonces que esta entrevista y esta conversación queda alojada en nuestros sitios web de Santi.cl, YouTube, Instagram y Facebook. Así es que ahí nos encontramos. Ya, y nos despedimos. Hasta y la no próxima se semana. pierdan esta hora. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien.